y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea contigo y con tu casa en este día. Somos tus hermanos, tu familia, y apreciamos que el Señor te ha puesto en comunicación con nosotros y también te está exponiendo a la palabra que va a ser ministrada a continuación. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Oramos por tu edificación en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a la porción bíblica de estudio, Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10, dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Leemos el 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. Hace meses que estamos dedicados a enseñar y hemos estado enseñando acerca de la vida del reino de Dios. Los últimos mensajes hemos estado ministrando acerca de la justicia en el reino de Dios. Nosotros somos adánicos, almáticos, terrenales, pertenecemos a esta dimensión de vida en lo natural, pero por ser redimidos por la sangre de Jesús y por haber nacido de nuevo en Cristo Jesús y en la esperanza viva y gloriosa del Evangelio, nosotros pertenecemos al reino celestial. Muchas veces estamos constantemente escuchando el lenguaje bíblico. Estamos relacionados con el vocabulario de la Biblia. Desde niños somos instruidos en las enseñanzas, en las doctrinas. Y está probado que es un peligro cuando acostumbramos los oídos para oír y no ponemos el entendimiento para saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Llegamos a ser como la nación hebrea, que escuchó tanto de Dios, se familiarizó con la revelación de Dios, que ya no causaba ningún efecto en ellos. Y eso es un gran peligro. Desde los púlpitos, a través de los libros y de los medios de comunicación, hemos escuchado mucho acerca de la vida del reino de Dios. Nos sentamos ahí por años, escuchamos la palabra de Dios. Sé que quizás por nuestra manera humana de ser, por tener los sentidos ocupados en los asuntos de esta vida, muchas veces nos limitamos, nos acostumbramos, nos aclimatamos
adaptamos los oídos a escuchar algo y no le ponemos la inteligencia espiritual, si se puede decir así, para saber o entender lo que Dios nos quiere decir. Por eso se hace necesario que se esté repitiendo constantemente la palabra del Señor. Somos tardos para oír. Dios escribió un quinto libro a través de Moisés, el Deuteronomio, que significa una repetición de la ley, un resumen, una síntesis de la ley. Tenemos 4 evangelios en vez de 1. Hay 3 que son casi idénticos. Hay muchas narraciones que son muy semejantes. Tanto Pedro como Pablo escriben y dicen, no nos molesta decirles las mismas cosas. En el lenguaje humano se dice que la repetición es la madre de la enseñanza. El que no capta un día, ni otro día, ni en 10 años, hay un día que Dios le abre el entendimiento. Por eso hay que estar constantemente repitiendo la palabra. Naturalmente Dios nunca la repite de la misma manera si predicamos en el Espíritu. Si predicamos en el Espíritu, puede ser que Dios nos diga lo mismo, pero con otras ejemplificaciones, así como muchos contextos de la Biblia, el mismo contenido, la misma enseñanza. Pero hay variedad en la manera que Dios nos enseña. Entre más estudio acerca de la vida del reino, especialmente este tópico que estoy compartiendo con ustedes de la justicia de Dios, veo la intención de Dios de revelar estas cosas. Yo predico de la justicia por revelación, después de estar enseñando, porque no es la primera vez que comparto con ustedes mensajes acerca de la justicia del reino. Lo hice una vez en una serie de mensajes y en ocasiones lo he hecho. Así que lo hago por revelación porque Dios me reveló a través de las Escrituras que no se puede entender la vida del reino sin la justicia del reino de Dios. Después de estudiar por años, últimamente me he puesto a consultar autores y me maravillo de que en realidad no solamente yo, sino muchos entienden de la misma manera lo mismo que es la justicia de Dios. El término justicia jurídicamente significa darle a cada cual lo que se merece. Cuando pensamos en la justicia de Dios, pensamos en que un día va a haber un juicio y que Dios va a juzgar todas las obras humanas. O pensamos en que somos declarados justos y considerados justos por causa de las obras de Cristo. Y ahí termina nuestro concepto de justicia. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos hemos dado cuenta que en realidad todo es justicia para Dios. Todo lo que es la vida de Dios es justicia. Hemos estudiado que Dios es justo, que Dios reina en justicia, que su palabra es justicia, que todo lo que implica su palabra, sus juicios, preceptos, leyes, mandamientos, todo es justicia. Que todo lo que se hace que está en conformidad con la naturaleza y el carácter de Dios es justicia. Que todo lo que es la voluntad de Dios es justicia. Que la esencia misma de Dios es justicia. Como dice la palabra, que el cimiento de su trono es justicia. La vara que está en su mano, que representa su autoridad, es justicia. El cinto de él es un cinto de justicia. Todo lo que tiene relación con Dios es justicia. En el Sermón de la Montaña, Jesús habló bastante de la justicia del reino.
Yo creo, interpreto de esa manera, que Jesús tenía dos intenciones en su ministración en el Sermón de la Montaña. Primeramente, revelar lo que es la vida del reino de Dios, cómo se vive en el cielo, porque Él vino a eso. Él vino a dar a conocer al Padre y el reino del Padre en la tierra. Pero a la vez Jesús vino a corregir el desvío hebreo, farisaico, en cuanto a la vida de Dios. Se ve, es muy notable que Jesús quiso hacer un contraste entre las letras de la ley y el espíritu de la ley. ¿Quién es Dios de acuerdo a la ley y los profetas? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? Porque lo mismo que sucede con la iglesia hoy, sucedió con Israel en los días de Jesús. Estaban tan desviados, tan distanciados de Dios, que todo lo de Dios les resultaba extraño. Habían aprendido tanto de los hombres que se les hacía difícil o imposible aprender de Dios. Está sucediendo lo mismo hoy. Cosas que son tan bíblicas resultan extrañas en los oídos de los creyentes de esta generación. Y es algo incomprensible. Porque tenemos en forma general más de 2000 años de desviación. Hombres desviados han desviado a la iglesia. Hombres sin temor a Dios, cuyas mentes han estado dominadas por espíritus de demonios, y lo digo con tristeza. Y como están extraviados, extravían, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Caen ambos en el hoyo, dijo el Señor Jesús. Y Jesús, se ve la intención de Jesús de contrastar lo que es la vida del reino de Dios con la vida religiosa. ¿Cómo es posible desviarse de Dios estudiando a Dios, siguiendo a Dios? Eso es lo mismo que la teología. La palabra teología significa estudio de Dios. Pero es increíble que entre más estudia a Dios, más se desvirtúa la revelación de Dios, más lejos se sitúan los hombres de lo que es Dios y su palabra. Parece mentira. No es difícil saber por qué. Primeramente, a Dios se le conoce por revelación. A Dios no se le descubre. La cultura del hombre es descubrir, indagar, pesquisar, inquirir a través del método científico y a través del intelecto. El hombre explora sus propios pensamientos y llega a conclusiones. Pero es imposible conocer a Dios si Dios no se revela a sí mismo. Nadie conoció a Dios, sino aquel que vino a darle a conocer. Y nadie le conoce si Cristo no lo revela. ¿Notan la diferencia entre descubrir y revelar? Un conocimiento científico se adquiere por descubrimiento, por estudios, por investigación.
Pero a Dios no se le conoce por investigación. Así como las distancias astronómicas del espacio, que se nos habla de años luz. Donde el hombre puede pasar su limitada vida viviendo 100 años y viajando a la velocidad de la luz, no llegara ni a la estrella que está más cerca. ¿Cómo puede llegar a donde está Dios? Y eso es geográficamente. Imagínese usted en el sentido del entendimiento, si Dios es infinito y el hombre es finito. Dios es eterno y el hombre es temporal. Es imposible. Hoy tenemos que decir gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. Amén. Gracias porque Dios ha querido revelarse a nosotros. Pero es algo muy triste para Dios cuando se habla de su persona en una manera equivocada, cuando Él escribió la Escritura. Es mejor nunca haber conocido a Dios que conocerlo y desviarnos de Él. Es un atrevimiento humano tratar de explicar a Dios con el intelecto y los sentidos humanos. Es un atrevimiento. Se necesita sujeción y humildad para poder venir delante de Dios a decir: habla, Señor, que tu siervo oye. Enséñame, Dios. Abandono la jactancia, la arrogancia, mi autosuficiencia. Y acepto lo que tú revelas con la sencillez de tu corazón. Yo me maravillo que Jesús, siendo la sabiduría de Dios y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios, no vino a hablar del átomo, ni de las células, ni de las galaxias, de nada científico. Tampoco adoptó el lenguaje complicado de la filosofía y la teología, sino que habló a los hombres, a sabios e ignorantes, con un lenguaje que todos podían entender. Comparó el reino de Dios con una semilla y con todas las cosas que rodeaban a los hombres. Tan es así que si usted compara escritos como Isaías y de otros profetas, las epístolas de Pablo, y usted compara esos escritos que también son de Dios con los evangelios, usted puede decir: pero Pablo era un pensador más profundo que Jesús. Isaías era más profundo que Jesús. Lo que usted no sabe es que el mismo que inspiró a Isaías y a Pablo fue el mismo Jesús. Ellos no hablaron por sí mismos. Lo que pasa que él posiblemente fue más profundo cuando inspiró que cuando él mismo vino en persona, porque era sencillo y humilde. Sin embargo, a pesar de su sencillez, dijo a sus contemporáneos: ustedes no son de mis ovejas, por eso ustedes no entienden mi lenguaje. Yo les hablo en chino a ustedes a pesar de lo que les estoy diciendo. Porque la Biblia es su propio intérprete. Lo que la Biblia dice es lo que dice.
Y Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabe si mi doctrina viene de Dios o no viene de Dios. Cuando una persona es sincera y de corazón busca a Dios, no importa cómo Dios se le revela, acepta la forma que Dios quiere revelarse. No se complica la vida, ni rechaza la palabra de Dios por tener una idea preconcebida o prejuiciada. Por ejemplo, hablando de la justicia, en el capítulo 5, versículo 7, por ejemplo. Vamos a seguir adelante. El 10, vamos a leer el 10, el 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús, consciente de un problema histórico, aún en la misma relación de Dios con Israel, aludió a que siempre la justicia ha sido rechazada y perseguida. Desde el mismo principio. La Biblia comienza revelando el antagonismo de las tinieblas contra la luz. Cuando el ser traidor que arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, me refiero a Lucifer, convertido en Satanás, vino a seducir a Eva para engañarla y arrastrar al hombre a su rebelión, a una rebelión contra Dios y contra su gobierno. Así se originó el pecado, una pugna contra la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es la misma vida de Dios, es todo lo que Dios es, la manera de Dios pensar, de Dios gobernar, de Dios regirse. Justicia es rectitud, justicia es santidad, justicia es piedad, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno, todo lo que es de Dios, todo lo que es digno de Dios es justicia. Según la revelación bíblica, todo lo que está en conformidad con su carácter y naturaleza. Inmediatamente entra el pecado. La Biblia habla de dos adoradores, de dos altares, el de Caín y el de Abel, revelando una forma falsa de adoración y otra que es correcta de adoración. Revelando dos maneras de pensar, dos maneras de acercarse a Dios, una justa y otra impía. Allí revela que Dios acepta y manifiesta su complacencia con todo lo que está en armonía con Él, con su corazón, con su reino. Rechaza la ofrenda de Caín. Y tristemente, no fue una disputa secular, sino religiosa. Porque allí mismo, Caín, porque su ofrenda fue rechazada, se levantó contra la justicia de Abel. Y fue el primero que fue perseguido por causa de la justicia. Abel, por querer agradar a Dios, se ganó la mala voluntad de su hermano. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así.
El germen de la maldad está ligado al pensamiento y al sentir del hombre. El alma humana está divorciada de Dios y está en antagonismo contra Dios. Allí mismo en el Génesis, el Señor habla de dos linajes que van a estar en guerra y en conflicto y en pugna. La simiente de la descendencia de la serpiente, la descendencia de la mujer. Allí mismo se manifestó. ¿Por qué el corazón adánico caído no puede pasar por alto, ignorar lo que es de Dios? ¿Por qué tiene que suscitar guerra y levantarse contra lo que es justicia? Porque usted puede decir, no me importa. Caín puede decir, a mí no me importa cómo viva mi hermano. Pero no fue así. No se conformó con vivir mal delante de Dios y tener un corazón ajeno a la vida de Dios, sino que levantó su odio, su indisposición, su enemistad contra lo que era la justicia de Dios. Desde entonces la historia es la misma historia hasta el día de hoy. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y piamente es con piedad, es con justicia. Justicia e injusticia. Todo pensamiento humano se clasifica de esas dos formas: justicia e injusticia. Las grandes persecuciones, las más dolorosas, las más indignas contra la justicia de Dios, no procedieron de los impíos y de los seculares, por decirlo así, sino de aquellos mismos que profesaban seguir a Dios. Jesús dijo, así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros, aquellos enviados por Dios para traer la exhortación y la revelación del corazón de Dios. Ustedes los mataron de muchas maneras, los persiguieron. Pienso ahora en Esteban. El mensaje poderoso de Esteban a los líderes de Israel después de la resurrección de Cristo en la predicación apostólica hizo un recuento hermosísimo de toda la historia de Israel. Y estaba hablando tan hermosamente que ellos se complacían en su discurso. Y comenzó a hablar de una manera muy hermosa del trato de Dios con Israel, y la providencia de Dios y el favor de Dios con Israel. Cómo habló Abraham, el pacto, cómo los llevó a Egipto y cómo los sacó de Egipto y cómo los pastoreó por el desierto. Y habló de Moisés y de la historia de Moisés. Y de un momento dado, mientras él está exponiendo la narración, un momento dado, dice, y ese mismo Moisés que lo sacó de Egipto, contra ese mismo se rebelaron ustedes y quisieron matarlo más de una vez.
Y así han hecho con los profetas. Crujían los dientes. Había un odio violento contra la justicia de Dios. La religión ha gestado posiblemente lo que yo llamaría el colmo de la enemistad y el odio. Ni aun la política, ni aun la filosofía, ni aun la sed de conquista de los grandes imperios ha generado más odio que la misma religión. Porque la religión aspira a ser como Dios. Pero como la religión no nace en Dios, sino en el hombre. Porque la religión es la forma del hombre buscar a Dios. El evangelio es la forma de Dios buscar al hombre. ¿Cómo se puede buscar a Dios si Dios no se revela? Y dice, aquí estoy, conózcanme. En la religión hay una frustración. Caín se levantó contra Abel, porque Abel adoraba a Dios de acuerdo a Dios, y Caín adoraba a Dios de acuerdo a él. Y ahora Dios me revela que la religión en último análisis no ha sido ajena a la vida de Dios. El enemigo más convencido, más radical contra Dios fue uno que compartió parte de la eternidad con Él. Y como dijo el salmista, hablando de la traición, si me lo hubiera hecho un enemigo, yo lo hubiera entendido, pero no tú, hombre, que comulgabas conmigo y que en la intimidad buscábamos e íbamos juntos a la casa de Dios. Una vez Dios me reveló y le he compartido con ustedes que el peligro del diablo no es que diablo ni es que viejo. El peligro del diablo es que él estuvo con Dios y conoció a Dios, y como conoce lo de Dios, usa mal lo de Dios para distorsionar, desvirtuar, confundir, engañar y arrastrar a la gente a algo que se parece a Dios, pero es más lejos de Dios. Se llama religión, que comenzó con él. Es la falsificación de la verdad. Es la falsificación de la verdad. Y esto comenzó allá en el cielo, cuando alguien se levantó contra la justicia de Dios, queriendo ser como Dios. La religión quiere ser como Dios, pero niega la eficacia misma de lo que es Dios. Como el que tiene apariencia de piedad o de justicia, porque la palabra justicia y piedad pueden ser sinónimas en la Biblia. ¿O creen ustedes que Lucifer, cuando se levantó contra Dios, quería hacer un reino totalmente diferente al de Dios? No, era el mismo de Dios, pero con el pensamiento de él.
Pero él no sabe que el pensamiento de él revelado es lo más distante y lejos de lo que es el pensamiento de Dios. Porque todo lo que no es exactamente como Dios está lejos de Dios. No importa que pretenda querer ser como Dios o estar cerca de Dios o lo más aproximado a Dios. El apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas que dejaron la justicia de Dios para ir a buscar la propia suya, y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó? Ustedes caminaban bien, iban de acuerdo a la fe y de acuerdo al Espíritu, que es la manera de seguir a Dios y agradar a Dios, de acuerdo a la dispensación de la gracia. ¿Quién los embrujó? ¿Quiénes los hipnotizaron a ustedes? Y Pablo habla de que esos que desviaron a los Gálatas pervirtieron el evangelio. Y la palabra pervertir que usa Pablo significa cambiar la naturaleza o el carácter a algo. Y la forma de judaísmo, que fue lo que Jesús tanto refutó en el Sermón del Monte, que era lo contrario a la justicia, fue lo que entró a la iglesia de los Gálatas. Algo parecido, pero totalmente lejos de lo que es la justicia de Dios. Apariencia de piedad, énfasis en lo externo, en las letras, en los ritos, en las ceremonias, en el cumplimiento de las cosas y no en el corazón de Dios. De ahí concluimos que 99% de evangelio con una pizca de religión no es evangelio. Si no es 100% evangelio, no es evangelio. Y el evangelio revela la justicia de Dios. Amén. El evangelio revela la justicia de Dios. El archienemigo de Dios, con su astucia, ha usado la violencia con un relativo éxito. O sea, matando a aquellos que practicaban la justicia, como Caín mató a Abel, como los hijos de Israel mataron a los profetas. Pero ha tenido más éxito mezclando la verdad con el error, mezclando lo genuino con lo religioso. La iglesia comenzó llena del Espíritu Santo. Me seréis testigos, dijo el Espíritu Santo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es mi agenda, esa es mi ruta, síganme. Y ellos, guiados por el Espíritu, siguieron al Señor en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la manera que narra Lucas lo que sucedió en los hechos del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y vemos allí cómo los judíos, los líderes de Israel, se opusieron a Dios. Así comienza la persecución terrible. Era la justicia contra la injusticia. Ahí estaban. Como dice ahí, bienaventurados sois cuando ustedes sean perseguidos por causa de la justicia.
se levantó Herodes, Caifás y los líderes de Israel contra el Santo Jesús. Encarcelaban a los apóstoles. Dios varias veces abrió los barrotes de las cárceles, sacó a Pedro. Más de una vez lo hizo. Sacó una vez a Pedro y a Jacob y a Juan. Volvían otra vez a encarcelarlos y venía Dios y los sacaba. Era una guerra total. Y Dios hacía milagros, maravillas, se contrarrestaba con manifestación del Espíritu para probar que la fe del Evangelio no era una religión, una filosofía, no era un culto más, no era una nueva secta hebrea como los fariseos, los escribas y saduceos. No era la secta de los nazarenos, sino la casa de Dios, la familia de Dios, el pueblo redimido de Dios. Dios en Cristo, amados, nos salvó por justicia, en justicia y para vivir la justicia. Pedro dice, si nos persiguen por ser ladrones, malhechores, pues no lo merecemos. Avergüéncese si a usted lo están persiguiendo por robarle al gobierno, por vender drogas, por ganarse un cheque sin trabajar. Avergüéncese. Pero si a usted lo persiguen por vivir a Dios, vivir la justicia de Dios, alégrese, porque usted es dichoso, bienaventurado. Amén. Amén. El diablo siempre ha sido muy sutil. ¿Creen ustedes que siempre Dios, siempre el diablo ha usado el mismo método? No, el diablo sabe cómo lo hace. Si todos quisiéramos, por lo menos los nacidos de Dios, vivir a Dios, con la ayuda del Espíritu podemos. ¿Por qué envidiar y aún odiar a aquellos que quieren vivir a Dios? ¿Por qué usted se levanta en enemistad y celo contra alguien porque quiere agradar a Dios? Usted puede hacer lo mismo. Eso mismo que usted está codiciando en la vida del hermano inconscientemente, como Caín estaba envidiando la ofrenda de su hermano porque agradó a Dios. Eso nace en los corazones. La envidia, el celo, la enemistad, porque Dios está usando más a fulano que a mí, porque él es más piadoso que yo. Lo juzgamos mal, es hipocresía. Decimos, porque nos molesta que viva bien. ¿Por qué en vez de molestarte, si eso es lo que tú apeteces, por qué tú no haces lo mismo? Porque tú tienes el Espíritu Santo. Y tú naciste de nuevo. Tú puedes vivir a Dios. Este conflicto, esta enemistad comenzó con la familia de Dios en el cielo, cuando un querubín se levantó contra Dios. Cuando vino a la tierra la revelación de Dios, comenzó la enemistad o siguió con un conflicto entre dos hermanos, una familia.
y en toda la historia de Israel es muy marcado el odio de los que tenían el espíritu de Caín contra los profetas y los piadosos. Yo puedo detenerme hablando lo que pasó allá, pero yo estoy hablando a los que están aquí. Y los que están aquí, o los que estamos aquí, debiéramos de aprender de lo que pasó allá en cuanto a la distancia geográfica, como a la distancia cronológica, se puede decir así, en cuanto al tiempo. Lo que Dios te quiere decir es, si quieres vivir la justicia de Dios, tendrás que pagar un precio. Te van a rechazar, te van a marginar, te van a odiar, te van a perseguir, te van a rechazar. Porque es un conflicto histórico. Es así. Pero aquí dice, miren, bienaventurados, que significa dichosos, felices, los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. El reino pertenece a los que hacen justicia. Los que hacen justicia tienen la insignia distintiva, la señal, la imagen, el carácter, la naturaleza del Rey del reino y del Espíritu del reino. Y este mensaje, Jesús, comenzando su ministerio, estaba profetizando lo que no era sorpresa para él, que los líderes de Israel lo iban a hacer con él y con Juan el Bautista también. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos pertenece el reino de los cielos. ¿Por qué odiar a los que no odian? ¿Por qué matar a los que no matan? ¿Por qué perseguir a los que no persiguen? ¿Por qué odiar a los que aman? ¿Por qué ser violentos con los que son pacientes? ¿Por qué ser injustos con los que son justos? ¿No creen ustedes que es absurdo que se odie la justicia? Puede ser que usted no sea violento, pero usted ve a un abusador abusando de una niña y la sigue golpeando, violándola. Usted que no es violento, que le está diciendo déjala, y ve que no la deja, usted es capaz de matar en el momento, ¿no es así? Aunque usted no piense matar nunca, ni una cucaracha has matado, pero ese día usted mata, porque frente a una injusticia usted se aira, se molesta. Pero si alguien viene
en el lugar suyo y toma al violador, al violento, y lo golpea, Usted dice, ¡ay, pégale! ¡Se lo merece! ¡Dale más! Usted dice, Dios santo, mira lo que me ha surgido a mí. ¿Dónde es así? ¿Va? Frente a la justicia, a la injusticia, usted se vuelve violento. Y frente a la violencia, más violento. Eso es humano. Eso es humano. Pero si vienen a matar o a golpear a aquel que defendió a la niña, usted dice, no, él estaba ayudando a la niña, él es el bueno en la película. Matar a alguien porque está dándole de comer a un hambriento o protegiendo a un indefenso. Eso no tiene sentido. Si tú entendiste esta sencilla ilustración, tú vas a entender que el odio hacia lo que es bueno, justo, noble, digno, lo que es de Dios, no tiene sentido. ¿Qué hacían los cristianos para que los mataran? Se reunían a orar, a adorar. Nada. ¿Por qué constituían una amenaza? ¿Por qué los líderes de Israel mataron a Jesús? Naturalmente, fuera del plan de Dios y la soberanía de Dios, que sabemos que fue por el pecado y que era necesario que él muriera. Pero lo que dijo Caifás, cuando dijo es necesario que un hombre muera por toda la nación, profetizó, pero sin querer decir lo que quiso decir. O sea, dijo otra cosa. Lo que quería decir es, en vez de que los romanos vengan y tomen nuestra nación y perdamos los privilegios que tenemos como provincia romana en Judea, es mejor matar a un hombre. Y de esa manera salvamos nuestros privilegios delante del César. ¿Por qué los malos se sienten amenazados cuando los justos practican la justicia? Devolver mal por mal es humano. Devolver bien por mal es divino. Pero devolver mal por bien es diabólico. ¿Por qué odiar al que devuelve bien cuando le hacen mal y perdona, como nuestro Padre que está en los cielos? ¿Por qué matar al justo? Si se profundiza en lo que estoy diciendo, se van a dar cuenta lo voy a decir redundantemente. Si se profundizan en lo que estoy diciendo, se van a dar cuenta que es más profundo. Esa enemistad, esa persecución, ese odio, es más, muchas veces nos ven como una amenaza. Otras veces no tiene sentido.
Acuérdense que todo esto nació porque alguien quiso ser como Dios. Y tratando de ser como Dios, llegó a ser lo más distante de lo que era Dios. Porque tratar de ser como Dios, sin imitar a Dios, es absurdo. No se va a lograr ser como Dios, persiguiendo a Dios y levantándonos contra Dios. No se practica la justicia persiguiendo. No se practica la justicia persiguiendo a la justicia. Hay cosas ocultas, motivaciones muy escondidas, guardadas en los archivos del subconsciente. Que ni aún la misma persona que experimenta esas emociones o pensamientos puede percibir, pero hay uno que la Biblia dice que nada le es oculto y que todas las cosas están desnudas delante de él. No hay ningún pensamiento que se esconda de Dios. Y los justos que practican la justicia y que por practicar la justicia entienden que no pueden confiar en ellos mismos porque saben que ellos están dañados y que la única manera de vivir la justicia es cuando la influencia y la guianza y el poder del Espíritu Santo obra en nosotros. No hay otra manera de hacerlo. No confiamos en nuestra propia justicia ni en nuestras propias emociones y pensamientos, sino que decimos: escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón y mira a ver si me hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. A Jesús aquí anuncia y proclama una bienaventuranza para aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Y la bienaventuranza está basado que aquel que está dispuesto a sufrir por causa de la justicia ama la justicia, no someramente, sino profundamente, porque está dispuesto a pagar el precio por vivir la justicia. Porque no es suficiente querer vivir la justicia para ser justos. Lo que es suficiente es vivir la justicia porque amo la justicia. No es amar ser justo por lo que implica vivir como justo, sino amar la justicia. Dios es santo porque Dios ama la santidad. Dios es justo porque Dios ama la justicia. La vida es preciosa. Vivir saludablemente en este mundo y respirar, tener una linda familia, tener trabajo, disfrutar de la misericordia de Dios cuando amanece, en el alba, cada mañana, disfrutar de lo que Dios nos da en la tierra de los vivientes, olfatear el campo que Jehová ha bendecido, inhalar el aire puro de Dios y decir existo, es algo hermoso, muy hermoso. Pero cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo vive en nosotros y sabemos que recibimos una vida que es espiritual y que consiste en vivir la justicia de Dios,
porque la vida eterna es la misma vida de Dios. Y la vida de Dios es la justicia de Dios, que es lo mismo el reino de Dios. Y usted dice, a pesar de que aprecio y estimo la vida natural que Dios me ha regalado, hay una que yo amo más. El que es justo y ama la justicia, la disfruta, la valora, la estima y está dispuesto a pagar el precio por ella. No es suficiente haber heredado la justicia de Dios. En el sermón de la montaña, Jesús dijo, si vuestra justicia, más adelante, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Miren que aquí habla de entrar en el reino de Dios. El que practica la justicia es bienaventurado, y el que es perseguido por causa de la justicia, a ellos pertenece el reino de Dios. Pero el que no vive una justicia de acuerdo al Espíritu de Dios y a lo que es la verdadera justicia de Dios, no tiene parte ni suerte en el reino de Dios. Porque hay una justicia que se parece a la de Dios, pero no es la de Dios. Es la justicia de la religión. Está basada en fingimiento, en simulación, en apariencia. El que quiere engañar busca lo más parecido. Nadie falsifica un billete de $18, porque no existe, hermano. Y si usted falsifica uno de 20, trate de hacerlo bien hecho, porque hay métodos para identificar los billetes. El que tiene el Espíritu de Dios tiene discernimiento. Y una capacidad, virtud y eficacia que tiene la Escritura es que sabe separar el alma del espíritu. Sabe separar lo almático, lo emocional, lo adánico de lo que es autenticidad espiritual. El que ama la justicia le dice a Dios, no quiero algo parecido, quiero lo auténtico, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. 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 Si los escribas y fariseos estaban tan seguros que en su vida religiosa practicaban la justicia, ¿por qué se sentían amenazados por la predicación de Juan y la de Jesucristo? ¿Por qué se sentían amenazados? ¿Por qué veían a Juan y a Jesús como una competencia? ¿Por qué creían que sus negocios peligraban por la predicación de estos dos? La verdad en sí misma es autoridad. La autoridad no es un rango. Es justicia. El que vive justamente tiene autoridad. Jesús dice que se admiraban de su doctrina porque hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Y eso implica mucho.
Un hombre que vive bien tiene más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus discursos. Algunos quieren ser apóstoles, pero no tienen la autoridad de un pichón. Y yo no estoy hablando de la autoridad de echar fuera demonios. Porque muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y les diré: apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco. No es autoridad para echar fuera demonios. No hay autoridad como la autoridad de vivir a Dios. El que vive a Dios tiene autoridad, aunque no tenga una posición o una jerarquía en la iglesia. No. Y yo les insto, mis hermanos, que no anden buscando un ministerio para tener autoridad. No procuren tener una asignación o un rango, sea apóstol, profeta, superintendente, doctor, teólogo, como se llame la iglesia. Vivan bien, vivan a Dios, vivan la verdad. Y cuando ustedes hablen tendrán poder y autoridad, que era lo que vivía Jesús. Su enseñanza tenía autoridad porque él vivía la palabra. Porque él no hablaba de Dios como una interpretación de Dios, sino con la vivencia de Dios. Eso se ha perdido, amados. Yo puedo detenerme aquí con ustedes y lo vamos a hacer, estudiando el sermón de la montaña, para que vean cómo Jesús desenmascara. Jesús le quiso decir a los fariseos: ¿sí? Ustedes tienen un odio hacia lo que es de Dios. Ustedes son como sus padres que mataron a los profetas. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Así hicieron a los profetas vuestros padres, porque vivían la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia no es perseguida hoy? ¿Por qué la iglesia en Occidente no es perseguida? Es sencillo. Es sencillo. No estamos viviendo a Dios, estamos viviendo al mundo. Y como no hemos conformado al mundo y el mundo ve que somos los más parecidos a ellos, dicen: estos son nuestros cuates, estos son nuestras panas, estos son nuestros colegas. Son iguales. Comencemos a vivir a Dios y provocaremos la rabia del infierno. Pero seremos bienaventurados. Naturalmente yo no voy a vivir a Dios para ser perseguidos. Yo vivo a Dios para agradar a Dios. Y lo demás es resultado. Genuinos hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa. Vivir como luminares en el mundo. Y déjame decirte que en un mundo de falsificaciones hay que desenmascarar el engaño. Y Jesús lo hizo. Jesús le declaró la guerra a los escribas y fariseos. Porque Jesús dijo, tenemos que encender la luz para que se vayan las tinieblas, para que se disipen las tinieblas.
Estos son los maestros del pueblo, dijo Jesús. Y están enseñando a Dios de una manera equivocada y errada. Usan las escrituras. Siguen estrictamente las letras de la ley, los ritos, las estipulaciones, con rigor, aparentemente con esmero. Tienen apariencia, de labios me honran, su corazón está lejos de mí. Todo el sermón de la montaña es: esta es la luz. El fariseísmo religioso es de las tinieblas. Así se nos está enseñando. Esto es el verdadero espíritu de la ley de los profetas. Esta es la justicia según la religión hebrea, los escribas y fariseos. Esta es la justicia de acuerdo a Dios en espíritu. Y hoy, mis amados, hay que exponer las dos cosas. Nosotros no estamos en contra de nadie, pero sí estamos a favor de Dios. Y digo así porque los enemigos de Dios no son enemigos, porque Dios no tiene enemigos. Usted dirá, pero pastor, eso no es lo que dice la escritura. Yo estoy diciendo algo más profundo que lo que tú entiendes. ¿Quién puede oponerse a Dios? Dios no puede ser vencido de lo malo. Dios no puede ser vencido de lo malo. Hay quienes se hacen enemigos de Dios, pero en último análisis no son enemigos. Porque Dios no tiene oposición. Porque nadie le puede hacer resistencia. Porque Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Y nadie que se ha ido en contra de Él le ha ido bien. Diga conmigo, yo y Dios somos mayoría. Aleluya. Amén. Dios no puede ser vencido de lo malo. Van a hacer oposición, van a saltar, van a brincar. Y dice que a un Dios le dio autoridad para perseguir a los santos y matarlos. En otras palabras, Dios dice: vengan, enemigos, golpéenme. Ya se cansaron de golpearme. No me han hecho nada. Miren, ni un moratón tengo. Pobre de ustedes. Volarán como hojas, como el tamo que arrebata el viento. Dios es un boxeador que si es a 15 rounds, deja que aparentemente ganen 14. Y el único dice: ¡pum! Ya. Me golpeaste 14 rounds, no me hiciste nada. Y mira, yo un solo golpe, acabé contigo. Eso fue lo que Dios le dijo a Saulo de Tarso, cuando por ganarse una posición en el Sanedrín y en la buena voluntad de los religiosos, fue y hasta voluntariamente pidió carta para perseguir a la iglesia en Damasco. Iba ahí cabalgando, yo no sé si en un burro, camello, asno, mulo, mula, no sé dónde iba Saulo, iba en cabalgadura, iba ahí jactancioso y hay una voz que se le apareció: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe lo que es un aguijón? Es como la punta de una lanza. Y usted dice: si tú le das a la punta de la lanza, el que te hiere eres tú. El que quiere golpear a Dios se golpea a sí mismo. Nadie puede pelear con Él.
la apariencia y el engaño reinarán entre los engañados, pero entre los que viven la justicia nunca el engaño va a prevalecer, porque sus ojos están iluminados y saben distinguir entre una cosa y la otra, y temen a Dios, que significa aborrecen el mal y aman el bien. Amén. 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 Yo no voy a luchar para ser bienaventurado. Allá. Yo soy bienaventurado. Amén. Yo no practico la justicia para ser bienaventurado. Yo soy bienaventurado porque practico la justicia. Y eso es lo que predicamos. Yo no adoro para ganarme a Dios. Yo adoro porque ya Dios me ganó. Hay quienes, como Caín, andan buscando la aprobación de Dios. Pero es mejor tenerla antes de adorar. Yo no necesito una respuesta de que Dios me ama. Ya yo la tengo. Dio a su Hijo por mí. Yo no necesito una respuesta de Dios si me perdonó. Ya yo sé que me perdonó. Yo no necesito una respuesta de Dios si acepta mi adoración, porque todo lo que yo le presente en justicia, genuinamente confiado en lo que Cristo hizo por mí, tengo la seguridad de que mi ofrenda se acepta en el amado. En otras palabras, aunque en Dios hay recompensa, no me mueve la recompensa, sino el Dios de la recompensa. La religión vive motivándote. Siembra mucho dinero para que Dios te dé más. Invierte en el reino de Dios. Estoy cansado. Pastor, me voy a dar esto, voy a sembrar. No me siembre nada, deja tu egoísmo. Yo no quiero que mi vida sea un Wall Street o una inversión para ti. Si vas a amar, ama porque Dios te amó primero. Amén. ¿Cómo es posible? Dios no dio a Cristo para amarme. Dios dio a Cristo porque me amaba. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús por ti, hermano. ¿Usted entiende eso? Entonces, eso no es al revés. El Señor no dio a su Hijo para amarte, porque te amaba, dio al Hijo. Entonces, haz lo mismo. Haz lo mismo. ¿Hay recompensas? Sí hay recompensas. Pero el que anda detrás de la recompensa no está buscando a Dios. Anda buscando el favor de Dios. Anda buscando las manos de Dios y no el corazón de Dios. Estas no son palabras bonitas. Esas son verdades reveladas. Examínese. Pídele a Dios, yo quiero vivir la justicia. Yo sé que sí, yo sé que soy bienaventurado. Ya lo sé, ya lo sé. Ya van a ver, yo pensaba que era hoy que iba a entrar capítulo 6 ahí más adelante, pero ya parece que va a ser para la tarde, creo, porque yo le digo la verdad. Yo no preparé mensaje de capítulo 5, fue del 6. Pero iba a leer ese versículo para pasar al 6, pero ese yo me dejo aquí y me quedo aquí. Aleluya. Amén. Será porque Dios es un Dios de orden y antes del 6 viene el 5. Porque si yo me salí del contexto, Dios no se salió del contexto, porque Dios anda en pretexto.
Amén. Es hermoso ser cristiano. Es hermoso vivir la justicia de Dios. Así nos ve Dios. Dios mira el corazón. Mira el corazón. Algunos somos débiles, muy débiles. Queremos hacer el bien y no lo logramos. Nos frustramos delante de Dios. Y Dios nos dice, como Abraham, ya no tienes que asesinar a tu hijo. Total, yo no ando detrás de tu hijo. Yo ando detrás de tu corazón. Y ya yo sé que lo tengo, quédate con tu hijo. ¿Usted entendió? Ah, pues tiene entendimiento. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. ¡Ay, santo es el Señor de la gloria! ¿Quién te creó a ti si no eres artificial? Te creó Dios. ¿Saben los hermanos que me han dicho, pastor, no gastemos tanto dinero en flores? ¿Por qué no lo buscamos artificiales que duran toda la vida? No quiero nada artificial en la casa de Dios. Amén. Es mejor que las flores se marchiten viviendo su proceso que tener cosas artificiales. No somos artificiales, somos espiritualmente naturales. Amén. 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 Gloria a Dios. Estoy terminando esta vida para comenzar la otra. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Que viva el Dios de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Jesús te dio el manto para cubrir tu desnudez con su justicia. Pero Él quiere no solamente cubrirte con la justicia, sino que tú vivas la justicia. Él te salvó no solamente para cubrirte de justicia, sino para hacerte justo. Él te declaró justo sin serlo, pero ahora te está haciendo justo. ¿Te entendió eso? Cristo murió para declararte justo, aunque tú no eres justo. Pero ahora por el Espíritu quiere que tú practiques la justicia. Así que yo soy arropado por el manto de su justicia. Pero por dentro tengo la santificación como práctica de la justicia por el Espíritu Santo. Salga de aquí anhelando ser justo, apeteciendo ser justo, estimando ser justo, dispuesto a ser perseguido por ser justo, a ser rechazado por ser justo, a ser criticado y murmurado por ser justo. Pague el precio. Ya Cristo lo pagó por usted. ¿Sabe la sangre que se ha derramado en contra de la justicia? Y quienes la derramaron fue porque querían ser justos. Ese es el deseo de Dios. Que vivamos la justicia del reino de Dios. Yo oro al Señor que esto no sea una hermosa palabra, sino que produzca lo hermoso en ti.
Porque si la palabra es hermosa, te va a hacer hermosa. Si la palabra es poderosa, va a obrar en ti. El que recibe la palabra de justicia adquiere el fruto de la justicia. Y eso es parte del propósito de Dios con la exposición de estos mensajes. No que usted pueda deleitarse en una hermosa exposición de la palabra de Dios, sino que usted nazca en usted hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Que nazca eso en ti. Hambre y sed de justicia de Dios. Ese es el deseo de Dios. Vamos a salir de aquí a vivir la justicia en toda manera de vivir. La Biblia le llama al fruto del Espíritu el fruto de la justicia, varias veces, el fruto de la justicia. Ahora le vamos a responder a nuestros hijos con palabra de paciencia. ¿Cuántos saben que la paciencia es justicia? Que es fruto del Espíritu. Por muy estresado que yo esté, no voy a responder con palabras estrujadas. Vamos a responder con palabras suaves, palabras sazonadas con sal, que van a edificar. Dios el Padre, aun cuando dice que no, te lo dice en una manera que tu corazón es ministrado. Se puede enojar contigo, porque también se enoja. Pero preferimos un enojo de Dios que un silencio de Dios. Todo lo que el Señor hace es bueno. Y los que son como Dios, todo lo hacen bien. Porque practican la justicia. Qué hermoso es cuando Dios pasa por nosotros. Somos procesados en Dios. Óyelo bien y entiéndelo. Lo importante no es cuánto tú tienes de Dios, sino cuánto Dios tiene de ti. Porque lo primero ya está hecho. Tenemos todo lo de Dios en Cristo. Ahora, ¿cuánto tiene Dios de ti? Porque la medida que Dios tenga de ti es la que va a llenar de Él. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! La medida que Dios tiene de ti es la que va a llenar de Él en ti. Así que haz un buen vacío para que Dios te llene. Dale aplauso al Señor. Amén. Que sea tan grande el hueco de tu corazón que quepa Dios, aunque los cielos de los cielos no le pueden contener. Pero cuando Él quiere morar en algo, en alguien, Él se limita, se mete y cabe. Él no solamente llena los cielos, Él me llena a mí. Y cuando estamos llenos de Dios, todo lo que es Dios abunda en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Todo lo que es Dios
abunda en nosotros. Como dice el apóstol, y si estas cosas abundan en vosotros, entonces ustedes tendrán una amplia entrada en el reino de Dios. Amén. ¿Saben ustedes que el que abunda en Dios, y cuando Dios abunda en ti, tú tienes una amplia entrada en el reino de Dios? ¿Saben ustedes? Porque dice que la puerta del reino es estrecha. Como tú tienes una amplia entrada, si es estrecha la puerta y angosto el camino. Lo que pasa es que no importa cuán estrecha sea la puerta, el que anda en la justicia se despoja del pecado, se despoja del viejo hombre, se despoja de las enemistades, de pleito, de celo, de ira, de contienda. Cuando viene está finito y entra por eso. No es que la puerta del reino se hace amplia, sino que tú te haces estrecho. Porque te ha despojado de tanto que ya te quedas sin nada y Dios te puede llenar. Dale otro aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Dios, amplíame la puerta. Dice, no, despójate para que no entres con tantos paquetes. Despojaos del viejo hombre con sus hechos. Hebreos capítulo 12 dice que nos despojemos del pecado que nos asedia. Estire todas esas maletas y entra. Dice, wow, yo pensaba que no cabía. Mira, aunque es estrecha, yo entro. Ahora yo entiendo lo que dijo Jesús. Es estrecha la puerta y son pocos los que entran. No es que entrar en el cielo es difícil. Los difíciles son los que entran. Ay, como que Dios está muy gracioso hoy. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Yo creo que Dios está haciendo como están haciendo las líneas aéreas. Las líneas aéreas se dieron cuenta que antes los aviones iban muy pesados, pues no era porque tenían más pasajeros que los que cabían, sino porque los dominicanos iban llevando maletas grandes. Y las maletas eran más grandes que el avión. Y dijeron, no, se va a caer el avión con tantas maletas. Vamos a comenzar a cobrar. Y ahora es más chica la maleta. Ya están cobrando, ay Señor, por las manos, por las que se meten debajo de los asientos. Así que lo están obligando a usted a entrar sin maleta al avión. Ay Señor, eso solo revelaste tú. Despójese de todo, entre sin nada, entre desnudo, porque Cristo lo vistió ya. Aleluya. Deje los equipajes naturales y las valijas terrenales y entre por la puerta de la justicia. Abrid las puertas y entrará la gente guardadora de verdades, la gente de la justicia. Amén. Amén. Nos odian, pero amamos. Nos persiguen, pero seguimos perdonando. Dale otro aplauso, Señor, porque somos la gente de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice que somos dichosos, felices, bienaventurados. Gloria a Dios. Tenemos el pensamiento del que no se ve. El pensamiento
pensamiento del invisible. Pero ese pensamiento prevalece. Y un día va a imponerse y a subyugar a todo pensamiento humano. Amén. No importa cuál sea la lógica humana. Al final de cuentas, a Dios nadie le quita la razón. La ciencia se jacta de que está basada en exactitud, que está basada en la verdad. Y algunos rechazan a Dios porque no lo ven. Y se burlan de Él por muchas razones. Pero Dios sigue siendo verdad y todo hombre mentiroso. La justicia tarda en la cronología del hombre, en el tiempo humano para triunfar. Pero en el tiempo de Dios es precisa, es exacta y llega a tiempo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque por tu gracia nos has hablado con gracia para poder entender lo que tú quieres decirnos. Yo he sido sorprendido por el Espíritu porque yo preparé un mensaje y ni siquiera me acerqué a él porque vi que tú querías decir algo y te presté la boca y creo que hemos sido muy edificados. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu para decir lo que el Espíritu quiere que digamos. Gracias por tu palabra. Somos dichosos porque tú hablas, porque tú nos hablas. Somos bienaventurados porque nos diste la vida de Jesús. Dios, porque somos partícipes con Él. Porque Él quiso hacernos participantes de todo lo que Él es. Gracias, Señor. Señor, que no nos olvidemos que somos el pueblo de la justicia, la nación justa, la familia justa. Que somos, Señor, los escudos de la justicia, las armas de la justicia, los estandartes de la justicia. Somos los embajadores de la justicia. Y las casas nuestras, las embajadas del reino de Dios. Ayúdanos a vivir la palabra, Señor. Por favor, libéranos de la hipocresía religiosa, de la apariencia, de la simulación, de lo externo. Y ayúdanos a que lo externo responda a lo interno y sea un resultado de lo interno y no viceversa. Que no querramos cambiar el interior cambiando el exterior, sino que podamos cambiar lo exterior porque está cambiado lo interior. Eso es lo que tú has enseñado en la justicia del Rey. Gracias por hablarnos y ministrarnos. Ayúdanos como respuesta a tu palabra a sentirnos bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de la justicia. Y que no nos amilanemos ni nos intimidemos por las adversidades y la oposición del mundo, sino que tengamos de nuevo y convicción de lo que somos, valoremos lo que somos. Pagaremos el precio no tanto para ser bienaventurados, sino que somos bienaventurados porque practicamos la justicia. Padre, gracias, muchas gracias. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto, y que tu palabra nos sea impartida. Por favor, ten misericordia de todos. Logra más a través de la palabra que lo que yo te estoy pidiendo, porque tú conoces el propósito de esta palabra y tú logras lo que tú te propones. Así que hazlo en nosotros. Somos tuyos. Tú tienes todo el poder y la autoridad y el derecho en nuestras vidas. Toma tu lugar en nosotros. Voluntariamente te lo cedemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana. Ruego a Dios, como si Dios rogara por medio mío, ruego por ti. Te pido que esta palabra haya llegado a tu corazón
y te haya motivado al amor y a las buenas obras, te haya incentivado a vivir a Dios. Que Dios te levante de cualquier estado decadente con una convicción: viviré la justicia de Dios en la tierra, porque para eso fui salvado por Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.